porque él nos quiere dar su opinión, quiere darnos alcances, o sea, mayores detalles de lo que hay, y también circula mucho, ¿no? Mucho ruido en torno a todo lo que estamos viviendo ahora. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Mario, por recibirme. Sí, creo que hay un tema importante que hay que hablar ahora, se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón puede tener empleados, creo que uno de sus empleados de tercera es este tal Paredes Terry, pero creo... Hablando de Soto. Claro, que estuvo, yo diría que era un topo que lo metieron en el equipo Hernando de Soto, porque ese señor Paredes, no quiero gastar mi saliva en Paredes Terry, porque creo que lo que ha hecho de salir a los medios y decir cosas del señor de Soto, que finalmente, más allá que nos guste o no que haga política, es un intelectual valioso, como igual es Barrayos, pero creo que lo que hay que hablar es de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un hombre que ha copiado dinero de empresarios formales y de empresarios que probablemente estén haciendo lavado de activos, y también de lo que llamamos la izquierda internacional. Según la información que nos han dado periodistas de Huancayo, yo he estado en Huancayo, he conversado con ellos, habría por lo menos aportes entre 200.000 soles como mínimo hasta 400.000 soles como máximo de empresarios formales que son huancaínos que creen en el señor Cerrón y tienen su derecho. El otro tema son aquellos que hacen la labor, vamos a llamarle oscura. Debes recordar que hay mucho tema de narcotráfico y corrupción. Y el otro tema es la izquierda internacional, que quizás no vía Bolivia, sino vía Brasil habría colocado dinero para esta segunda vuelta. En términos generales, esos son 20 millones de soles. Pero entonces el país tiene que saber, es un huevo de plata, pues, que al señor Vladimir, ¿cómo manda el dinero? ¿Lo manda por un banco, por una tarjeta? No, la manda como si fuera una encomienda cada 200.000 soles. Por paquete de 200.000 soles se lo envía a través de su sobrino, el famoso Richard Rojas, que no solo es lugarteniente de Vladimir Cerrón, sino es el hombre que vigila a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué ocurre? Pedro Castillo ya se enteró todo esto al detalle, o sea, no se lo informó yo, supongo que él tiene en sus redes, tiene el detalle de este manejo económico que hace Vladimir Cerrón, porque la otra parte de su rol como gobernador ya Daniel Llovera en televisión lo demostró. Ha quedado clarísimo que es un hombre corrupto respecto a la obra pública, eso no necesito ni decirlo. Eso es Cerrón, eso se conoce de él. Pero lo que no se sabía era del manejo de los fondos para la campaña política del señor Pedro Castillo. Sobre ese tema creo que el señor Castillo ya se enteró, ya tomó información, sabe los detalles, tal es así que inclusive para los fondos que él maneja en Cajamarca, lo maneja otra persona. ¿Tú me dices entonces prácticamente que Pedro Castillo no sabía nada sobre ella? No sabía los detalles, ¿ya? Porque claro, porque es bien cercano a Cerrón. Claro, pero una cosa es que estemos cercanos tú aquí y recibamos pero otra cosa es que tú estás acá y yo estoy en Huancayo. ¿Ya? No estamos cerca para ver los detalles del manejo de dinero, podemos hablarlo por WhatsApp. ¿Ya? Lo que quiero decir es que ese tema se aúna al otro, que es el asunto del famoso fantasma del comunismo. Es decir, seamos reales. Este señor Pedro Castillo ha militado 12 años en Perú Posible. El señor Castillo es un profesor, tiene la cultura de un profesor, no es un hombre ignorante, pero tampoco es un ilustrado detallista tecnocrático. Es que lo podemos ver en cada uno de sus mensajes, cuando quiere hablar y expresar, sí, ¿no? Pero esta vez, permíteme por favor, Mario, defender una posibilidad de que Pedro Castillo también tenga ventajas como Keiko Fujimori. Quizás me auno a la idea de Soto. Pedro Castillo y Keiko Fujimori ya son líderes políticos de esta sociedad. Si Keiko Fujimori gana, no va a poder hacer nada sin el apoyo social de todos los desposeídos, todos los que están en contra del sistema. Además que en el Congreso son mayoría. Así es, y viceversa. Si ganara la presidencia el señor Pedro Castillo, no puede hacer nada porque el respaldo institucional lo tiene Keiko. Entonces, seamos realistas. Yo le hablo a los limeños. Hay los limeños asustados que el otro es un comunista, me va a quitar mis cosas. Yo no observo militancia, activismo de la gente en Lima por ayudar, ya seas que estés del lado de Keiko o estés del lado de Pedro Castillo. Claro.
hay que observar que la gente tiene que tomar acciones para poder, si eres empresario y crees en el libre mercado y crees que Pedro Castillo tiene que esa opción de gobierno, entonces ¿sabes qué cosa hay que hacer, Mario? Hay que alejarlo de toda esa estupidez del marxismo-leninismo, hay que alejarlo de toda esa corrupción de Vladimir Cerrón. O sea, sería como Ollanta Humala, que Ollanta Humala entró con un mensaje nacionalista y finalmente terminó siendo más empresario que los empresarios. No quisiera comparar a Ollanta Humala porque hay un factor de corrupción allí, pero yo te puedo decir por las personas que he visto. En este caso con Cerrón, por ejemplo, que es corrupto. Con Cerrón, sin lugar a duda, el gobierno sería corrupto. Okay. Eso no hay lugar a duda. ¿Tú crees que Cerrón, o sea, Pedro Castillo no le debería a Cerrón y obviamente Cerrón a Castillo? O sea, ya, te voy a decir algo. Por lo que he observado directamente, espero que se entiendan mis palabras, por lo que he observado directamente en los ojos del señor Pedro Castillo, creo que ese señor no se esperaba este liderazgo nacional. No, y como es profesor y como es de la zona, prefiere, quizás no es lo mismo decir a la basura el TLC que decir hay que revisar los acuerdos TLC y su productividad y sobre eso generar revisiones técnicas. No es lo mismo decir a la basura los contratos ley que decir si hay violaciones del sector privado hay que revisarlos técnicamente. No es lo mismo decir vamos a generar apoyo a la extrema pobreza que hacer un plan de centros poblados, que en el Perú hay centros poblados casi 85.000 de 150 personas en todo el Perú y eso significa un gasto de 16.500 millones. El tema de como Ollanta Humala. Ollanta Humala se apareció como un nacionalista, ¿no? Que también participó en el Andahuaylazo y todo lo demás, en fin. Pero después cambió, obviamente, porque estaba rodeado de los empresarios, ¿no? Entonces, obviamente, Pedro Castillo, ¿qué? Estás diciéndome que podría cambiar también igual. Yo creo que Pedro Castillo perfectamente es un hombre que cree en cree en los empresarios. Por lo menos voy a hablar de lo que he visto. La prensa, Está bien, escúchame. En política en este momento, o sea, vamos a ponernos Mario en su pellejo. Tienes una presión de millones de personas que realmente están frustradas por el Estado. Por eso que le dio una descompensación respiratoria la vez pasada. Yo no sé si es eso, yo no sé si es estrés, pero que quisiera Mario decirlo ya en buen ánimo es. Creo que Pedro Castillo no es el cuco que ponen, uno. Segundo, creo que Keiko Fujimori no es la mujer que lidera todo un cambio del fujimorismo. Hay mucho sentido de revancha en las personas detrás de ella. Y además una cosa muy sencilla, y con esto quizás termino. Hay 1,5 millones de personas que trabajan en la minería informal, que los obligan a padre, hijo y tíos a cortar en el cerro un pedazo y como no tienen plata ni para llevarlo, tienen que cargarlo a un camión. Por eso le pagan 40 soles. Y luego vienen las mafias y terminan eso convertido en 400 o en 4.000. Claro. Eso pasa en el Perú y Keiko Fujimori no podría hacer nada allí porque ella está más pegada a los benditos hombres que están aquí en las concesiones. Fernando, nos vamos. Muchas gracias por tu participación, pero hay algo que a mí sí me da miedo. ¿Cuál? Y es que Pedro Castillo se reúna solamente con algunos empresarios para que ellos no se perjudiquen cuando él salga y los demás dejarlos abandonados también. Tienes toda la razón y yo creo que lo que hay que hacer ahora es estar más atentos si Pedro Castillo cumple con su palabra de cambiar el chip respecto a esa tontería del marxismo-leninismo y segundo, si muestra un equipo con apertura. Esperemos con calma, al igual de Keiko Fujimori. Un cambio como otro chip que viene después de Hackeando la Política. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.